año pasado. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo arranca lo que luego termina siendo la captura de uno de los supuestos participantes de las reuniones, la huida de otro y se investiga si también el homicidio de otro al final en territorio chileno? Estamos hablando del teniente Ojeda. Pues la historia arranca justamente a raíz del asesinato del teniente Ojeda en Santiago de Chile. Nosotros en Noticias Caracol veníamos desde hace más de un año investigando este tema sobre la presencia de agentes de inteligencia venezolanos en Colombia. Eso, si bien no es nuevo, lo que sí nos hemos dado cuenta es que a lo largo del último año se ha incrementado de una manera bastante exponencial la presencia de agentes de la DGCIM o del SEBIN, del Servicio de Inteligencia Bolivariano, en territorio colombiano. En el pasado había ocurrido, pero existían algunos controles por parte de las autoridades, de las fuerzas militares, de la inteligencia colombiana. No sé si ustedes recuerdan, cada tanto era común ver, cada mes, cada 2 meses, en diferentes lugares del país se capturaban a espías venezolanos acá. El procedimiento, porque el delito de espionaje en Colombia lamentablemente tiene una pena muy baja, el procedimiento normal era simplemente la expulsión de ellos, pero había una acción por parte de la inteligencia colombiana para detectar este tipo de actividades. Eso lamentablemente en el último año largo no ha vuelto a ocurrir. Eso se traduce en que en diciembre del año pasado hay una reunión en Cúcuta de varios exmilitares venezolanos con el fin de hacer o planificar más bien una labor de inteligencia en Táchira. Era más una cosa más quijotesca que real, para tratar de mirar si podían tomarse por asalto eventualmente un batallón en Táchira. Realmente era un grupo pues no tenían armas, no tenían ningún tipo de planificación. La parte grave es que lo que logramos documentar es que efectivamente son capturados en territorio colombiano. Uno es capturado, otro logra y 2 logran fugarse del grupo numeroso que estaba allí. El que es capturado en territorio colombiano lo captura miembros del ELN y lo entregan a la DGCIM y pasan la frontera hacia Venezuela. Ese personaje que se llama el capitán Ángelo Heredia dura desaparecido 1 mes. Lo siguiente que ya sabemos es lo que se volvió un escándalo en Chile, que es el secuestro y el asesinato del teniente Ronald Ojeda. En una operación cinematográfica lo sacan de su casa en la madrugada y aparece varios días después enterrado bajo una construcción en Santiago de Chile, lo cual generó un escándalo enorme que todavía sigue en Chile. Lo que es curioso es que en Colombia las autoridades de inteligencia, pese a que hubo un secuestro en Colombia, a que el teniente Ojeda estuvo en Colombia y se salva del secuestro y se va para Chile, nadie da absolutamente razón de qué fue lo que ocurrió en territorio colombiano. Sí, Ricardo, permítame, yo presencia de inteligencia venezolana en territorio colombiano. Lo interrumpo sobre el caso del capitán Ángelo Heredia. ¿Quién lo captura en Colombia y quién lo lleva a Venezuela? Porque al final, 20 días después o 1 mes después de su desaparición, aparece, como suelen aparecer en Venezuela, los detenidos presentados por el fiscal general Tarek William Saab, que es funcional al régimen de Nicolás Maduro, presentando una confesión de este hombre ante una cámara. En el caso de Heredia es una operación conjunta, que no es nueva, entre gente del ELN y funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar venezolana. Ellos son los que realizan una operación conjunta. Esas operaciones no son nuevas, desde hace muchos años viene una cooperación muy cercana entre el ELN, la DGCIM, la DICIP y diferentes entidades del gobierno venezolano, en territorio venezolano, pero también en Colombia, con acción y presencia y acciones conjuntas en territorio colombiano. Sí. En ese caso, la familia, ¿ustedes se comunican o es público lo que dice la familia del capitán Heredia? ¿Denuncia torturas o denuncia presiones para la declaración que da, en la que él termina admitiendo lo que termina revelando el fiscal Saab en su momento? Sí, efectivamente la familia, y en redes hubo mucho movimiento cuando se sabe
del secuestro, porque además Heredia dura desaparecido, nadie da razón de él durante más de un mes. Sin embargo, sus compañeros, los mismos compañeros militares que estaban en Cúcuta concretamente, son los que denuncian la operación y lo que ocurre. Y el gobierno venezolano guarda silencio hasta cuando lo presentan en una rueda de prensa el fiscal venezolano y lo mete dentro de una conspiración enorme que lleva ya varias semanas, que ellos denominan brazalete blanco. Esa conspiración enorme meten a este capitán, mencionan también un montón de gente relacionada con la campaña de María Corina Machado. Son un poco más de 30 personas de todo tipo, de estudiantes, periodistas, militares, activistas políticos, los que el gobierno venezolano enmarca dentro de esa conspiración, y ahí meten al capitán Ojeda. Ahí es donde también incluyen, Ricardo, en esa misma conspiración a la periodista y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, recientemente detenida. Exactamente, ella también, por eso es bastante curioso, incluso muy llamativo. Hace 2 semanas hubo un pronunciamiento de la delegada de las Naciones Unidas para Venezuela, en donde ella menciona estas supuestas conspiraciones que de tanto en tanto sale el régimen de Maduro para justificar una serie de capturas y de violaciones de derechos humanos. En ese caso está metido ella, y en ese mismo paquete está metido el capitán Heredia. También estaba metido el teniente Ojeda, que fue asesinado en Santiago de Chile. Sí, aquí va la segunda parte de la historia, porque en la revelación y en el informe especial que ustedes anoche emiten en Noticias Caracol, se habla de un teniente coronel fundamental desde el DGCIM para todas estas operaciones. Y al final terminamos viendo que una vez es detenido Heredia, por parte, nos cuenta usted, de un comando del ELN con justamente esa fuerza en Colombia. Entre otras cosas, una violación de la soberanía de nuestro país. Hay 2 personas más de esa conspiración, una que no alcanza a llegar y que es un testigo clave, que estaría en algún lugar del país, y otra que es el teniente Ojeda, que logra salir por tierra de Colombia y que llega a Chile. Él es asesinado hace unas semanas en territorio chileno. Así es. La punta de lanza un poco de toda esta estrategia por parte de la DGCIM concretamente es un teniente coronel llamado Alexander Granco. Él tiene un largo historial de violación de derechos humanos. Aparecen los registros de diferentes entidades del Departamento de Justicia, de entidades europeas, sancionado por violación de derechos humanos, y es considerado uno de los mayores torturadores del régimen de Nicolás Maduro. La unidad que él comanda es justamente la unidad que hace el secuestro de Heredia en Cúcuta, y es una de las que está señalada de participar, junto con el Tren del Agua, en el secuestro y asesinato del teniente Ojeda en Santiago de Chile. En medio de toda esta situación, Ricardo, ¿qué pasa con el líder estudiantil que no alcanza a llegar a la cita de Cúcuta? Ese hombre es una pieza fundamental para conocer cómo operó la inteligencia y la contrainteligencia venezolana aparentemente de forma irregular en Colombia. Él es efectivamente fundamental porque además él pone una denuncia en la Fiscalía General en Colombia, porque él no alcanza a llegar, él se retrasa para la cita, va un día tarde hacia la cita, y eso es lo que lo termina salvando. Él se entera obviamente de lo que acaba de ocurrir en Cúcuta, de la operación, del secuestro de Heredia, la fuga de Ojeda. Él entra en contacto con ellos y logra regresar a Bogotá, donde estaba refugiado desde hace un tiempo. Pero cuando él pensaba que ya estaban las cosas un poco más tranquilas, pasan cerca de mes y medio y hay un intento de secuestro en un barrio del occidente de Bogotá, en donde él logra salvarse. Es un barrio donde viven bastantes venezolanos, se conocen entre sí y logran ver cuando un grupo de 6 personas intentan secuestrarlo. Él actualmente obviamente está escondido y obviamente temeroso de lo que pueda ocurrir con él. Claro, y él es una pieza clave porque usted nos cuenta efectivamente que él entabla la denuncia ante la Fiscalía. Ricardo, ¿qué dice exactamente el Comando Sur de Estados Unidos sobre toda esta situación? Sobre la forma irregular en la que el DGCIM, que es
el brazo de contrainteligencia del régimen de Nicolás Maduro operando en Colombia? Tanto el Comando Sur como la Agencia Federal AIS lanzaron varias advertencias en dos sentidos. Una sobre la presencia del DGCIM acá y subcontratando, por llamarlo de alguna manera, a diferentes bandas, principalmente de venezolanos que actúan en Colombia, para realizar este tipo de operaciones. Pero lo más grave también, que llama la atención del documento del Comando Sur, es que afirma que estos funcionarios del DGCIM, que están en diferentes ciudades de Colombia, también realizan operaciones de espionaje abiertas con el fin de sacar información de seguridad nacional de Colombia para pasarla obviamente a Venezuela. Y la segunda fase de eso es obviamente perseguir militares desertores y opositores que puedan estar refugiados en Colombia. Ricardo, ¿las autoridades colombianas tienen conocimiento de esta operación del DGCIM en Colombia, el Departamento de Contrainteligencia Militar de Nicolás Maduro en nuestro país? Pues en el pasado había información sobre la presencia, o sea, no es nuevo lo que hace el régimen chavista en Colombia, tema de espionaje, pero había una acción más o menos constante y permanente por parte de la inteligencia colombiana, en donde se detectaban a los espías que actuaban en territorio colombiano. Sin embargo, a lo largo del último año, esas actividades simplemente cesaron, lo que permitió la entrada mucho más masiva de estos agentes, de estos espías en territorio colombiano. Básicamente están actuando muy libremente porque saben que la inteligencia de las fuerzas militares, la inteligencia estatal, no está ya tan pendiente de ellos como si ocurría en el pasado. Fíjese, Ricardo, le pregunto por algo que obviamente se ha venido difundiendo en redes sociales, pero no sé hasta qué punto ustedes han podido confirmarlo o desvirtuarlo, la posibilidad de que integrantes de la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia hayan participado de reuniones en el Palacio de Miraflores. De hecho, publican fotografías, algunas cuentas. ¿Ustedes han podido confirmar esa relación o esa participación de inteligencia colombiana en reuniones estratégicas con Fuerzas Armadas venezolanas? Sí ha habido, con el restablecimiento de las relaciones con el régimen de Maduro, ese es uno de los filones que se restablecieron también relaciones. Hay intercambio de información entre la Dirección Nacional de Inteligencia con sus pares venezolanos, principalmente la DICIP y también en alguna medida con la DGCIM. Lo mismo ha ocurrido, aunque en una escala menor, con algunas unidades de inteligencia y contrainteligencia de las fuerzas militares. Pero el restablecimiento pleno de relaciones entre la DNI y la inteligencia venezolana sí está documentada. Ricardo, ¿hay evidencias? ¿Ustedes han logrado confirmar que las autoridades colombianas le han entregado información a Venezuela de la ubicación de opositores al régimen de Nicolás Maduro en nuestro país? Sí hay evidencia de eso. Incluso nos llamó mucho la atención que el viernes antes de Semana Santa hay una alocución por parte de Maduro en donde, en su estilo muy particular, habla que todas estas supuestas conspiraciones que terminan en capturas y detenciones arbitrarias en Venezuela y en otros lugares fue producto de la colaboración, él menciona colombianas y colombianos que le ayudan al gobierno de Venezuela en diferentes ciudades de Colombia. Él no menciona particularmente ninguna entidad en particular, no menciona la DNI ni fuerzas militares, pero la información que hemos logrado recoger sí lanza una arista bastante preocupante, que es que dentro de ese intercambio de información también ha habido entrega de información al régimen venezolano sobre personas que Venezuela considera de interés para ellos que están en Colombia. Esto fue lo que dijo hace unos días, esta es la declaración a la que usted hace referencia, Ricardo, de Nicolás Maduro. Una declaración críptica, aunque a buen entendedor pocas palabras bastan. Esto dijo Nicolás Maduro. Este año también querían asaltar un cuartel el 1 de enero en San Cristóbal. ¿Ustedes sabían? Los descubrimos. ¿Gracias a quién? A Dios. Al pueblo de Colombia.
que nos apoya, nos ayudan con sus datos. Gracias a esos colombianos y a esas colombianas que nos apoyan en todas las ciudades: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, etcétera, Santa Marta, Río Hacha. Mucha gente que nos quiere en Colombia, sobre todo mujeres, y gracias a la inteligencia y contrainteligencia de Venezuela, gracias al SEBIN, al DGCIN, a la Policía Nacional Bolivariana. Y este año entonces le hemos descubierto, por lo menos, por ahora, 2 conspiraciones. 9:16, Ricardo, a esto obviamente hay que mirarlo con calma porque deja muchas pistas que irían más allá de lo que Diosdado Cabello, el número 2 del régimen, llama patriotas cooperantes. Aquí deja entrever Nicolás Maduro que hay una colaboración mucho más estructurada, aunque no lo menciona directamente. Así es, pero también es curioso en los documentos que logramos obtener que las ciudades que Maduro menciona está documentado y hay presencia activa de espías del DGCIM y de la DICIP actuando hoy bastante libremente en esas ciudades justamente. Sí, Ricardo, esta pregunta se la hago desde Madrid y quería preguntarle a propósito de estas maniobras de espionaje. Quería saber si tienen ustedes constancia de que el gobierno de Venezuela tenga apoyo por parte de otros servicios de inteligencia, y lo digo claramente, sabidas son las buenas relaciones que tiene, por ejemplo, Venezuela con Rusia. ¿Saben ustedes si el espionaje ruso o alguno de los servicios secretos rusos estaría colaborando, facilitando la labor de los espías venezolanos? Ellos tuvieron entrenamiento por parte de los rusos, lo mismo que los cubanos, pero también hay una cooperación que no es nueva entre la inteligencia venezolana con los rusos, chinos y cubanos, y sí hay serios y graves indicios también de presencia en territorio colombiano. 9:17 minutos, es Ricardo Calderón, jefe de la unidad investigativa del Departamento de Investigaciones de Noticias Caracol, hablando sobre esta revelación que por supuesto genera muchísimas inquietudes en un momento crucial para la política de Venezuela, la forma en la que la inteligencia y contrainteligencia del régimen opera a sus anchas en Colombia. Y sobre eso quiero hacerle la última pregunta, Ricardo. Anoche, después de 2 o 3 notas que se hicieron sobre el tema, quedaban las dudas. Yo quiero preguntarle específicamente, ¿qué respondió el gobierno colombiano? ¿Qué respondieron las fuerzas militares colombianas sobre estas revelaciones? ¿Hubo alguna explicación? ¿Hubo alguna respuesta? No, lamentablemente buscamos a tanto el Ministerio de Defensa, Comando General de Fuerzas Militares y a la DNI, pero no logramos obtener ninguna respuesta por parte de nadie. ¿Nadie dijo una sola palabra? Nada, absolutamente nada. Pues otro atronador silencio de las autoridades colombianas, como lo decíamos. Ricardo, gracias, y le hacemos seguimiento a este tema. Muy pendiente, sobre todo porque estamos en una coyuntura particularmente crítica en la política venezolana. Gracias y atentos a los desarrollos de la unidad investigativa de Noticias Caracol. Gracias a ustedes. 9:18 minutos. Como lo decía Luis Ernesto, la situación deja muchas inquietudes y muchas preguntas, porque lo que nos dice aquí Ricardo es incluso más directo de lo que anoche se dijo en televisión, que fue un informe muy detallado y muy específico y muy importante. Pero Ricardo aquí nos dice, entre otras cosas, que sí ha habido presencia de funcionarios de inteligencia de Colombia en reuniones de estrategia en Venezuela, que Venezuela sí ha tenido información entregada por parte de autoridades colombianas sobre presencia de opositores en nuestro país. La verdad es que genera una cantidad de inquietudes y preocupaciones muy serias sobre la verdadera implicación y la verdadera magnitud de la relación que podría existir entre el gobierno de Gustavo Petro y el gobierno de Nicolás Maduro. Claro, y que haya cooperación entre
organismos de inteligencia de los países vecinos es importante para combatir el crimen, para combatir el narcotráfico. De hecho, recordemos que venimos de una fase en la cual el gobierno de Iván Duque, que decidió romper relaciones con Venezuela, pues tenía grandes dificultades para todos los operativos en la frontera, para obtener información sobre lo que estaba pasando, para combatir el narcotráfico. Llegamos al punto donde le pedían a Juan Guaidó, que eso parecía más bien un chiste, le pedían a Juan Guaidó cooperación cuando realmente todos los temas, por supuesto, estaban en cabeza del dictador Maduro. Pero cuando ya esto toca una línea distinta a la cooperación para combatir el crimen, el narcotráfico, y estamos hablando de que la inteligencia del Estado venezolano sea utilizada para persecución política, eso no es ninguna sorpresa, pero que en el marco de esa cooperación con Colombia se puede estar también siendo permisivo con esa persecución política, pues eso ya es una línea absolutamente inaceptable. Y sí es importante que se pronuncie rápido el gobierno para aclarar, porque realmente, insisto, cooperación de inteligencia entre los países es deseable, incluso si es una dictadura también es deseable, pero para combatir el crimen, pero para prestarse a la clara violación de los principios democráticos que viene ocurriendo en Venezuela desde hace ya varios años, casi décadas, pues eso sí sería absolutamente absurdo de un gobierno democrático como el colombiano. La articulación del Departamento de Contrainteligencia de Venezuela con el Tren de Aragua y con el ELN, claro, es que esa es de la mayor gravedad. Es la más grave, que dice Ricardo que hay documentadas operaciones conjuntas entre las autoridades venezolanas y el ELN en Colombia. Entonces, ¿quiénes son los amigos y quiénes son los enemigos? ¿Y quién controla, se enteró Colombia de esto? Esto pasó en enero de este año, Héctor, y no hubo ninguna información al respecto. Pues efectivamente hay un montón de preguntas que surgen de este informe de Ricardo, que es pues como todos los de él, de un rigor investigativo que pues resulta incontrastable. Y bueno, el gobierno colombiano tendrá que responder sobre básicamente el grado de conocimiento de los hechos, que es realmente lo que por ahora se le puede reconvenir, digamos, es usted sabía, y si sabía, lo permitió, participó, rechazó, condenó, reclamó, etcétera. Hasta ahí vamos, digamos. Me parece que ese es el punto. Todas estas actividades de inteligencia, pues algunas de ellas son clandestinas, entre otras cosas, porque pues en eso consiste, digamos, la inteligencia de alguna manera se vale de la clandestinidad, y no lo hace solo el gobierno de Venezuela, en eso tampoco seamos inocentes. En labores de inteligencia y de contrainteligencia se la hacen los Estados Unidos y prácticamente todos los países que tienen representación en Colombia, porque ahí hay una cosa que es extraña, y es que pues supuestamente los países amigos tienen relaciones, pero los países desconfían entre sí y todos están buscando pues si alguno de los supuestamente amigos en realidad lo que está haciendo, para decirlo coloquialmente, le está haciendo, para decirlo coloquialmente, es la jugada. Y entonces, pues sí, aquí también vienen agentes de oficinas de inteligencia de los Estados Unidos, sin contarle a Colombia. Bueno, el caso de Santrich, por ejemplo, fue eso. Vinieron unos oficiales de inteligencia de los Estados Unidos sin contarle a Colombia, a adelantar unas operaciones que si le hubieran contado a Colombia, por lo menos desde el punto de vista legal, Colombia hubiese tenido que negar. Después, aparentemente, pues la Fiscalía también participaba en forma clandestina, y bueno, es un caso parecido de alguna manera, jurídicamente parecido, el caso de Santrich a estos casos que se están denunciando. Pero yo solo quería agregar una cosita, y es que pues se reclama mucho del atronador silencio del gobierno, y yo realmente lo quisiera es para todas las relaciones diplomáticas. Eso que ustedes llaman el atronador silencio es lo que yo esperaría que se usara con Argentina, con Nicaragua, con Israel, con todos a los que les vamos armando pleito a grito herido, que parece que es lo que les gusta a algunos y que en este caso lo están echando de menos. No, en este caso lo que estamos pidiendo es explicaciones, digamos.
las revelaciones son muy graves y lo que se está pidiendo es una explicación, no que salgan por los micrófonos a entregar palabras grandilocuentes, Héctor. No, aquí lo que estamos preguntando y pregunta Noticias Caracol es ¿qué nivel de participación o de conocimiento tuvo el Ministerio de Defensa? ¿Qué nivel de conocimiento tuvieron las fuerzas militares? ¿Qué supo la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia, que depende de la Presidencia de la República? Y no contestan. Ese silencio me parece que es atronador. 925. Pero Héctor tiene razón cuando dice que Colombia es un país donde los espías norteamericanos van y vienen como Pedro por su casa. De todas partes. Apoyado lo que ocurre, Aurelio, perdóneme una pequeña interpelación. Es que lo que revela anoche Noticias Caracol es que Colombia habría entregado información a Venezuela sobre opositores en nuestro país. Uno, a un régimen que democrático no es. Y lo segundo, que ese aparato de contrainteligencia tiene vínculos con grupos ilegales colombianos y venezolanos, con el Tren de Aragua y con el ELN. Eso a mí no me parece normal. Para allá voy. Apenas lo veo. Para allá voy. Su interpelación un poco anticipada, pero bueno, para allá voy. Pero Colombia es un país donde los espías norteamericanos hacen y deshacen. Incluso ya estamos hablando de bases militares. El gobierno de Petro ya está instalando 3 bases militares para espiar colombianos. Eso se sabrá y se está sabiendo poco a poco. Pero digamos que la contraparte de la potencia es el gobierno colombiano, el gobierno títere, eso lo sabemos. El gobierno títere incluye el de Petro, gobierno títere de los Estados Unidos. Pero lo que aquí es novedoso es que la rama en la que se está apoyando el gobierno de Venezuela resulta ser una organización insurgente que es el ELN. Yo hago una pregunta, ¿ese Dios al que Maduro le agradece es el ELN? Es que esa sí es como para Ripley, ¿no? Porque dice, gracias a Dios, a la gente, y empieza a nombrar ciudades. Y después, por el informe de Ricardo Calderón, se sabe que el ELN ha jugado ese papel de herramienta o de auxiliar para esas actividades. Entonces, ¿el Dios que hay es el ELN? Yo creo que el país sí no puede permitir que ningún país extranjero utilice a un grupo que está en armas contra el Estado colombiano como uno de sus brazos para resolver problemas de sus propios. Es demasiado retorcido. Y la pregunta es, ¿y el gobierno colombiano también sabía, fuera de instalar bases gringas para espiarnos, el gobierno colombiano también sabe que el ELN es un brazo que le ayuda al gobierno venezolano a ajustar cuentas con quienes han levantado contra él o contra quienes atentan contra él, etcétera, etcétera? El caso es de una gravedad, me parece, mayúscula, que no se puede relativizar, ni minimizar, ni mucho menos. Por eso es que me parece Ricardo, atronador el silencio, porque es que si no responden, no sé cuál sea el motivo, Daniel. Y Ricardo, yo estoy de acuerdo con lo último que dice Aurelio. Esto no se puede minimizar y decir simplemente que es que como ha habido operaciones conjuntas de inteligencia con otros países, de cooperación con las fuerzas militares, con la Policía Nacional, para combatir grupos criminales, entonces agentes de inteligencia de otros países también pueden venir a operar con grupos criminales. Son cosas muy distintas. Las operaciones de Colombia con los británicos, con la CIA de Estados Unidos, etcétera, son para combatir grupos criminales, no en alianza con grupos criminales para desestabilizar el país y para generar y recaudar información que pueda hacerle daño al país. Yo creo que es muy distinto el caso. Y acá quedan muchas preguntas que se desprenden de uno, de las preguntas que hace el mismo Ricardo Calderón en su informe, y dos, las preguntas extra que se generan y que estamos aquí haciendo. ¿Cuál es la respuesta del Ministerio de Defensa, de las agencias de inteligencia del país? ¿Qué estaban haciendo estos grupos? ¿Qué información estaban recaudando? ¿Qué pasa con los asesinatos que ha habido, como el que ocurrió en Chile con el teniente, etcétera? Deberían salir a responder, porque estas son operaciones de grupos de inteligencia de otro país que están actuando de la mano de grupos criminales colombianos que están en contra del gobierno colombiano, del Estado colombiano y de la población civil. Entonces, acá yo no minimizaría y más bien pediría que el gobierno colombiano, en cabeza en este caso del ministro de Defensa, salga a responder por lo que está revelando Ricardo Calderón. Me escribe un oyente, María Consuelo, y me dice, ¿será por eso que reaccionó con tanta vehemencia Nicolás Maduro cuando la Cancillería colombiana emitió un comunicado expresando su preocupación por lo que estaba pasando con María Corina Machado y con Corina Lloris? Y recordemos que en esa reacción aireada de el presidente Nicolás Maduro, también
le sacó la cuenta del proceso de paz, ¿no? Le dice, recuerde que Venezuela ha sido facilitador del proceso de paz. Y pregunto yo, ¿qué tan lógico es que alguien que reconoce su alianza con un grupo ilegal sea facilitador de un proceso de paz? O sea, eso le quita completamente la objetividad y la neutralidad para poder participar como facilitador en el proceso de paz con el ELN. Es absurdo. No es la primera vez. No, recuerde con las FARC lo que ocurrió. De acuerdo, es que aquí lo que está es comprobándose una vez más ese vínculo, ¿no? Cuando no había estatus político para las FARC en Colombia, Hugo Chávez en la Asamblea Venezolana le dio plena beligerancia. Recibía a Iván Márquez como invitado de honor en el Palacio de Miraflores. Es decir, esa relación no es nueva, lo nuevo es que estén utilizando al ELN como un comando élite de operaciones para capturar y de persecución opositores. Y de persecución de la oposición. 9:30, llegan los deportes y luego la actualización de las noticias en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. No todo sale como lo pensamos. A veces, a pesar del trabajo, del plan, del esfuerzo, fracasamos. Y nos llevamos una decepción. Oye, esas emociones forman parte de la vida. Y no pueden impedirnos volver a soñar, volver a ilusionarnos, volver a organizar la vida. Lo importante es que tengamos expectativas racionales. Porque muchas veces las frustraciones se dan porque tenemos unas expectativas que no van a poderse realizar, porque no tienen las condiciones o simplemente porque no son coherentes, no son lógicas. Hoy te quiero invitar a ti a aprender de esas experiencias de frustración, de fracaso aparente. 9 de la mañana, 31 minutos. A esta hora la información deportiva en Mañanas Blue. Colombia, vamos Maite, ¿qué te vas a inventar? Ahora sí para Nicole, pierna derecha, el balón al fondo, golazo, gol, 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 gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia, ella es Nicole Rojas. Y fue remontada colombiana, caía 2-1 y al final ganó 4-2. Carácter de la nueva generación que está en el Mundial. Limpiar el camino, llega también a referenciar ahora Weiner, el balón en poder del equipo ecuatoriano. Señoras y señores, finaliza el compromiso, finalizó el partido, ganó Colombia 4-2 a la selección de Ecuador y Colombia ya está en el Mundial de República Dominicana. Sí, Colombia terminó como subcampeona de Sudamericano Sub-17 en Paraguay, detrás de Brasil y por delante de Ecuador, las 3 selecciones clasificadas a la Copa del Mundo en República Dominicana. La voz del técnico Carlos Paniagua. Un agradecimiento a todos los formadores y a todos los entrenadores de Colombia, que de verdad que por ellos logramos armar una selección competitiva que viene a un suramericano difícil, a un suramericano complicado y que nos podemos llevar el subtítulo y nuevamente la clasificación a un mundial. El 16 de octubre comenzará el mundial y en junio conoceremos las rivales y el día del debut de nuestra selección en suelo dominicano. Slice kick, swings out, Salah, and it came back on Bowman, and Liverpool get their equaliser. Luis Díaz was the man who... Ya son 12 los goles de Luis Díaz en la temporada con el Liverpool. El Guajiro igualó el partido frente al Brighton y abrió el camino de victoria de los Reds, que ahora son líderes únicos de la Premier League. El técnico Jürgen Klopp y los elogios al crack colombiano. Necesitábamos a todos los chicos. Darwin Núñez nos abrió muchos espacios. Lucho Díaz estuvo increíble. Todos estuvieron muy bien. Como dije, los 2 centrales sobresalientes. Fue un partido de fútbol realmente bueno, contra un oponente que sabes que te hará trabajar más fuerte. Liverpool ahora se alista para enfrentar este jueves al Sheffield United y con 67 puntos junto al Arsenal con 65 y Manchester City con 64 siguen en la batalla por la corona de la liga inglesa.
Sacan 3, enganchó bien, distribuye por la izquierda. La tiene Michael. ¡Qué golazo! Volvió a prenderse la mechita. América perdía 1-0 ante el Medellín y terminó ganando 4-1. Paliza americana en el Atanasio Girardot. Ahora el rojo caleño del profe Farías es octavo en la liga. Hoy un domingo de resurrección, entender de que el espíritu es importante y hoy mostró mucho espíritu en nuestro equipo ante un grandísimo rival, pero bueno, los muchachos tuvieron el carácter, la fortaleza, hicieron un grandísimo partido que tiene mucho mérito en las circunstancias como veníamos. América llegó a 19 puntos y supera a Millonarios y Nacional, que también con 19 unidades luchan por meterse a la fiesta de los cuadrangulares semifinales. Otra vez la va recogiendo Correa, ya pisó el área, quedó para González, puede venir el segundo, González, pide derecha, balón al fondo, gol. Y en la lluvia de goles, el rojo bogotano, también Santa Fe, está en la fiesta. El Expreso Cardenal goleó 3-0 a Boyacá Patriotas y ahora con 27 puntos es tercero de la liga. El hombre gol, Gerson González. Llegué al entretiempo con el corazón latiendo fuerte por todas las sensaciones, el partido. Algo muy lindo ver el estadio así, es algo muy lindo coreando tu nombre. Lo ratifico dentro del campo, dejando mi granito. En la liga, Tolima y Bucaramanga con 29 puntos son colíderes y matemáticamente ya están clasificados a los cuadrangulares. Hablamos de ciclismo, el País Vasco en acción. Dionisio Aguirre estaba perdiendo 24 segundos con Primo Roglic, le estaba alcanzando según eso Chemo para meterse ahí en el top 10, 11 o 12. Rueda la etapa 1 de la Vuelta al País Vasco, es una contrarreloj individual de 10 kilómetros con salida y meta en Irún. Por Colombia, atentos, Rigoberto Urán y Esteban Chávez del IF, Santi Buitrago con el Bahrein Victorious, además de Brandon Rivera con el Ineos. Batalla contra el reloj en esta primera fracción que estará cargada la competencia, el País Vasco de montaña. Esperamos así el protagonismo de los nuestros. 9:36, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Lo que está ocurriendo con México. El consulado de Colombia en ese país oficialmente pidió explicaciones por la inadmisión de compatriotas que son víctimas, según dicen ellos, de maltratos por parte de las autoridades migratorias. No solamente con la posibilidad de que no ingresen a ese país, sino que, según dicen, los encierran, les cancelan tiquetes aéreos y les quitan dinero. En los primeros 3 meses del año, según se reporta, son 8.000 colombianos que no son admitidos. 32.000 en los últimos 2 años, de acuerdo con la Cancillería. El cónsul Andrés Hernández dice que se va a reunir con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. En Alemania hubo una gran discusión en torno a la legalización del cannabis recreativo. Hay que hacer esa precisión que es una legalización parcial del uso y del consumo únicamente recreativo de cannabis en Alemania. Esta ley permite que a partir de hoy los mayores de 18 años podrán cultivar en su casa un máximo de 3 plantas de cannabis para autoconsumo o poseer 50 gramos de flores secas en su espacio privado. En el espacio público esa cantidad estará limitada a 25 gramos. Pero la ley también tiene unas prohibiciones. Se prohíbe, por ejemplo, fumar en parques infantiles, escuelas e instalaciones deportivas, también instalaciones para niños y jóvenes o a la vista de ellos. Tampoco se podrá consumir cannabis entre las 7 de la mañana y las 8 de la tarde en zonas peatonales. A partir del 1 de julio, por ejemplo, será legal la creación de clubes con hasta 500 miembros que podrán cultivar el cannabis de forma colectiva y no comercial e intercambiarlo entre ellos. Eso sí, la distribución y la venta sigue prohibida, al igual que conducir un vehículo a motor bajo los efectos de la droga. Semana Santa sin lluvias 1000 y con los embalses bajando también a 1000, hoy por debajo del 32%, el nivel más bajo en los últimos 20 años y a tan solo 5 puntos de lo que se describe como el nivel más crítico, acrecentando así la fragilidad del sistema eléctrico, haciendo que los precios en la bolsa estén nuevamente subiendo y reviviendo los fantasmas de un eventual racionamiento eléctrico. Advertencias ni más ni menos que de XM,
El operador del mercado eléctrico que en las últimas horas envió una carta de 8 páginas al gobierno y en particular al viceministro de Energía Javier Campiño, en donde expone el enorme estrés que está enfrentando el sistema con un consumo que presenta un crecimiento del 8.31% con la posibilidad de un eventual racionamiento en las horas de mayor demanda, que son entre 7 y 9 de la noche, y con enormes dificultades en varios embalses del país, como el Peñol, en un mínimo histórico del 35%. Son las 9 de la mañana y 40 minutos. Mucha atención, hay novedades que tienen que ver con la construcción de la primera línea del metro para Bogotá. En las próximas semanas serán cerradas 5 estaciones de Transmilenio por la avenida Caracas. Felipe García. Hola Ricardo, sí señor, pues se acaba de confirmar que la Alcaldía de Bogotá arrancará finalmente las obras de la primera línea del metro de Bogotá por la avenida Caracas, esto con el cierre inicial de 5 estaciones de Transmilenio de la troncal del Sistema Integrado de Transporte Público allí en esa zona de la capital del país. El cierre de las 5 primeras estaciones, de acuerdo con información entregada por fuentes de la Alcaldía, arrancará en mayo de este año, es decir, el próximo mes, y el cierre de la 6ª estación se hará en 2025, por lo que los bogotanos deberán alistarse para los eternos trancones. ¿Cuáles son las estaciones? En un principio, según la alcaldía, se arrancará con el cierre de las estaciones de la calle 26 y la Marley, que ya están confirmadas. Las otras 4 estaciones, según fuentes del distrito, se irán cerrando paulatinamente. ¿En qué van las obras en este momento? Según el distrito, las obras de la primera línea del metro avanzan en un 30,86%, y de esto, en lo que respecta al intercambiador vial de la calle 72, va en un 55,03%. Colombia intervendrá ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya frente al fallo que pide a Israel tomar todas las medidas para impedir un genocidio en la Franja de Gaza. Caterina Ávila. Buenos días, Ricardo. Colombia anuncia intervención ante la Corte de La Haya en el caso de Sudáfrica contra Israel. Recordemos que Sudáfrica demandó a Israel en la Corte Internacional de Justicia por la ofensiva lanzada en la Franja de Gaza. El gobierno colombiano anunció a través de un comunicado de la Cancillería que en los próximos días va a presentar una interpretación de las normas de la Convención contra lo que llaman genocidio en esa región. También invitan a otros estados a sumarse al repudio de las acciones militares en Gaza y, por último, insisten a Israel cumplir con la resolución de Naciones Unidas que pide el cese al fuego en esa región. Las autoridades de la Franja de Gaza han informado que más de 32.700 personas han muerto como consecuencia de los ataques israelíes que comenzaron, recordemos, el 7 de octubre del año pasado. El Ministerio de Salud de Gaza ha revelado que son ya 75.190 los heridos por la cruenta respuesta israelí a los ataques de Hamas. Movimientos cafeteros lanzan un pliego de peticiones al gobierno en medio de lo que anuncia el Ministerio de Agricultura que sería una nueva institucionalidad del sector. Hay inquietudes sobre lo que está pasando con uno de los principales renglones de la economía agrícola en Colombia. Marcela Peña. Hola Ricardo, buenos días. Aunque esta semana es el famoso tinto que el presidente Gustavo Petro le invitó a las cooperativas cafeteras de todo el país, los cafeteros siguen adelante con sus planes de movilización para mediados de abril. Es más, hoy Dignidad Cafetera le está presentando al gobierno nacional un petitorio de 9 puntos para resolver la crisis en materia de café, la crisis económica que están afrontando hoy las más de 500.000 familias que viven del grano. Le piden al gobierno que tome acciones en materia de sustentación de precios para los agricultores, crédito agropecuario de una manera mucho más intensa y subsidiada, una política de alivio de deudas, una política estatal de subsidio a la compra de insumos, ventas a futuro del café, revisar el tema del catastro multipropósito. Acuérdese que varias fincas cafeteras van a tener que pagar más predial este año por cuenta de la actualización catastral. Además, quieren que se constituya una mesa por la verdad cafetera, que se haga un nuevo pacto cafetero y que se impongan nuevos aranceles a las importaciones de café hacia Colombia. Hay decisión de la Corte Constitucional sobre la familia de un exconcejal de Soacha que fue asesinado en medio del magnicidio de Luis Carlos Galán hace 35 años. Rocío Franco. La Corte Constitucional, al estudiar una tutela en contra del Consejo de Estado, acaba de ordenar reabrir el proceso en el que se negó la reparación a la esposa e hijas del concejal de Soacha,
Julio César Peñalosa, quien murió en el atentado contra Luis Carlos Galán Sarmiento. El Consejo de Estado en su momento había señalado que ni el DAS ni la policía estaban llamados a responder, aunque se les presentaron las pruebas que ellas habrían faltado a la seguridad al candidato Luis Carlos Galán Sarmiento, lo que facilitó su atentado y las consecuencias que esto conllevó. La Corte Constitucional entonces dispuso dejar sin efecto la decisión de segunda instancia del Consejo de Estado dentro del proceso de reparación directa para que se integren en debida forma las contradicciones dentro del proceso y también que se le pueda proteger los derechos a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado y que, si es el caso, se determine que deben ser resarcidas. 9:45, hay reporte del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué porcentaje de candidatos en las pasadas elecciones no entregaron el documento de ingresos y gastos en los plazos establecidos, don Andrés Carmona? Ricardo, muy buenos días. Pues se trata de un informe presentado por el despacho del magistrado César Lorduy, en el que señala que según los reportes entregados a la plataforma Cuentas Claras, de 128.664 candidatos que participaron en los comicios de octubre de 2023, 114.749 presentaron su informe de ingresos y gastos, es decir, un 89,6%, mientras que 13.925, es decir, el 10,4%, no lo ha hecho a pesar de que el plazo estipulado por la ley venció el pasado 29 de noviembre de 2023. Señala dicho informe que los partidos políticos han sido los que mejor han cumplido esta normativa de presentar los informes de ingresos y gastos. Solo el 10,2% no presentaron informe. Le siguen las coaliciones con un 15,2%, pero los grupos significativos de ciudadanos están en línea roja con un 19,8%. Los partidos con mejor cumplimiento en la entrega de informes: Gente en Movimiento, Nuevo Liberalismo, Liga de Gobernantes Anticorrupción, la U, el Partido Demócrata, el MIRA, el Liberal, Comunes y Cambio Radical. Ricardo. Gracias, Andrés. Le dieron casa por cárcel al juez de extinción de dominio de Bucaramanga, que habría pedido 600 millones de pesos a un exconcejal de Piedecuesta para beneficiarlo en unos procesos. Y le dieron casa por cárcel. Don Julián Mejía. Ricardo, sí, es un escándalo que está creciendo como bola de nieve. Empezó este fin de semana con la captura del juez especializado de extinción del derecho de dominio de Cúcuta, Juan Carlos Campo Fernández, quien, según la investigación de la Fiscalía, estaría exigiendo la suma de 600 millones de pesos al exconcejal de Piedecuesta, Raimundo Duarte, quien está procesado por presuntas alianzas con el ELN. Pues este fin de semana, según la investigación, el juez viajó desde Cúcuta a Bucaramanga para reunirse con el abogado del exconcejal para recibir, al parecer, la primera suma de dinero, 50 millones de pesos, que hacían parte de ese supuesto soborno. Lo que no sabía el juez es que el abogado del exconcejal, el doctor Rodrigo Parada, lo denunció ante la Fiscalía por las exigencias que estaría haciendo. Apenas el juez recibió la plata, fue capturado por la Fiscalía. Este es el relato de la fiscal del caso sobre cómo se habían concretado los pagos. Este funcionario judicial concretó la exigencia en 600 millones de pesos que debía cancelar en dos partes. La primera mitad, al momento de que se presentara o se radicara la nueva solicitud de control de legalidad de medidas cautelares, que, como ya se dijo, el funcionario judicial sabía le iba a corresponder por reparto, en tanto el asunto de conocimiento estaba radicado en el otro despacho de extinción de dominio. Y la segunda mitad, cuando se resolviera favorablemente esta solicitud de control de legalidad frente a las medidas cautelares. Lo que dice la Fiscalía esta mañana, Ricardo, es que se había pactado precisamente ese adelanto del soborno por 50 millones de pesos y al momento de la captura precisamente tenía esa plata. La investigación también evidenció que el juez hoy procesado, al parecer, sostuvo varias conversaciones telefónicas y al menos 2 reuniones presenciales con el abogado y una con el exconcejal de Piedecuesta, contra quien se adelanta un proceso de extinción de dominio. El juez fue enviado a casa por cárcel mientras avanza el proceso judicial en su contra. 9:48. Camila Cardona es una de las colombianas que ha sido víctima de denuncias que han hecho sobre malos tratos por parte de las autoridades mexicanas ingresando a ese país. Camila, buenos días. Hola, buenos días. Camila, usted llegó a México el pasado 28 de marzo. ¿Cómo es su historia? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo tuve el vuelo el 28 de marzo, salimos desde Medellín.
a las 10:30 de la noche aproximadamente. En vuelo 234 llegó a la Ciudad de México alrededor de las... Pues fuimos a migración. Donde... Camila, perdóneme Camila que no le estamos entendiendo. Intentemos una mejor ubicación. 9:49, a ver si logramos que nos cuente la historia, si logramos entender lo que está pasando a esta hora con su historia. Camila, ¿me escucha? Sí. Ahí la escucho mejor. ¿Me puede repetir, por favor, la historia? Listo, vale. No, decía que el pasado 28 de marzo pues salí de Medellín a las 10:30 de la noche en el vuelo de Avianca 234. La llegada a Ciudad de México fue a las 2 de la mañana. Ahí pues ya nos dirigimos pues a migración, donde nos separaron a los colombianos y a los demás extranjeros. Pasamos el primer filtro, pues presenté todos mis documentos, la reserva del hotel, pues la solvencia económica, dije que pues obviamente iba de turismo, presenté como los planes que tenía y demás, y pues como que no les convenció, o sea, nada. Me pasaron como una segunda entrevista con otro agente. Allí pues antes de pasar pues nos pasaron primero con un oficial de policía, nos quitaron pues el pasaporte, todos los documentos y el teléfono. A partir de allí pues estábamos totalmente incomunicados. Sí. ¿Y qué pasó luego de su incomunicación, Camila? Porque usted dice no los convencieron, les quitan el teléfono, les quitan el pasaporte. ¿En dónde la dejan y por cuánto tiempo? No, o sea, desde las 2 de la mañana que yo llegué, o sea, hasta alrededor de las 9, 10 de la mañana me tenían en un cuarto, mucho frío, con el aire acondicionado prendida todo, o sea, muchísimo frío, sin alimentación, sin servicio de baño, porque ni siquiera el baño nos lo prestaban, incluso pues ya varias mujeres ahí, porque habíamos muchísimas personas. ¿Con cuántas personas estaba usted en ese lugar, Camila? Alrededor de 40, 50 personas y todos esperando que nos dijeran, o sea, que nos dieran una explicación de por qué nos tenían allí, pero pues no nos decían nada, solamente espere, sin teléfono, sin derecho a una llamada, sin nada, y pues obviamente bastante preocupados por la familia porque no sabían nada de nosotros. Sí. Camila, ¿usted cuánto tiempo se iba a quedar en México y el viaje era con qué fin? Usted explicó que tenía una reserva de hotel para hacer turismo. ¿Usted iba solo a hacer turismo? ¿Con quién viajó? Yo viajé sola. Yo iba desde el 28 de marzo hasta el 5 de abril. Tenía la reserva del hotel, o sea, todo listo, comprado, presenté todo. Iba a pagar una promesa pues en la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Indiqué que quería conocer pues, el Museo Somoza, quería también conocer el Museo de Frida Kahlo y pues el hotel donde hice la reserva pues que va en un lugar muy turístico. La idea era pues también hacer más turismo en otros lugares, caminar, o sea, turismo. Camila, ¿usted tenía visa americana? No. Sí. ¿Usted sabe si a las personas con visa estadounidense las trataron distinto a como la trataron a usted? Sí, nos trataban diferente, o sea, desde el inicio nos trataban muy diferente a nosotros, incluso hasta nos gritaban, se reían de nosotros por estar en esa situación y, o sea, ahí básicamente solamente había personas colombianas. Los demás los dejaban pasar, derecho, sin preguntarles nada y nada. Camila, ¿en qué momento se resuelve su situación o en qué momento es deportada? Porque usted al final no pudo entrar a México. No, o sea, a mí me pasaron ya como a la sala donde estaban las demás personas, donde habían mamás, donde había menores de edad, donde habían niños, donde habían bebés, me pasaron alrededor de las 10 de la mañana. De ahí, digamos, o sea, sin alimentación, sin nada. De ahí, pues ya digamos como la primera alimentación nos la dieron como alrededor de las 11, 12, o sea, como sobre el mediodía más o menos, imagínate, desde las 2 de la mañana. Recibiendo un trato pues que no era digno. La llamada apenas nos la dieron más o menos sobre el mediodía también, donde pues también se reían de nosotros y los niños pedían comida y las mamás decían, o sea, no gritaban porque no tenían cómo darles y los niños estaban ahí. Camila, ¿había niños de qué edad en ese grupo, en ese cuarto?
hasta menores de 5 años, habían como 3, 4 niños menores de 5 años, otros menores de 10 años y pues menores de edad. ¿Y en qué momento le solucionan a ustedes? Pues nada, al momento de pasar la llamada nos dijeron que salíamos en el vuelo alrededor de las 2 de la tarde y salimos como después de las 2. O sea, apenas en ese momento fue que se empezaron como a resolver las cosas y pues nada, no nos habían entregado ni teléfonos, ni incluso el momento de hacer la llamada teníamos que buscar, digamos, el teléfono de contacto ahí. Ellos viendo que era exactamente lo que nosotros veíamos, no nos permitían nada. Claro, ¿devuelven a todas las personas que estaban con usted en el cuarto o sabe si algunas se quedan intentando resolver esa situación? No nos devolvieron a todos. O sea, nomás devolvieron como a un grupo pequeño y allá se quedaron todas las personas, se quedaron muchos niños. Había una mamá con una niña de menos de 5 años, 2 años tendría, más o menos, estaba llorando, estaba súper enferma, le exigía a la gente de migración o a la gente de policía que les llevara como un servicio médico y no, o sea, nos tocó pelear prácticamente para que llevaran ese servicio y pues, o sea, teniendo en cuenta la situación de esa bebé, pues lo más lógico y lo ideal era que la hubieran pues sacado en el primer vuelo, pero no, allá se quedó y pues la verdad no sé el paradero de la niña y pues sí se quedaron muchas personas ahí. Camila, usted nos cuenta que ya en ese cuarto no hay comunicación, no tenían documentos con ustedes. ¿Qué pasa con las maletas, con el equipaje? Las maletas, o sea, al momento de nosotros ingresar al cuarto nos hacen quitar los cordones, joyas, cadenas, relojes, o sea, absolutamente todo lo guardamos en las maletas y los guardamos como en unos espacios que ellos tienen ahí reservados. O sea, ahí y ya. Camila, ¿y qué le dijeron a usted? ¿Cuál fue el argumento para deportarla? No me dijeron nada. Al momento de llegar al cuarto solamente me dijeron pues quítese sus cosas, cordones, todo y espere que de migración les indican por qué los van a devolver al país. Llegó un agente de migración y simplemente no nos dijo nada. No nos dieron ninguna justificación, no. Sí encontraron algo, no sé, algo raro en los dos que llevábamos, pero pues no, o sea, todos teníamos que pegar. No, pues, no sabemos por qué nos devolvieron. Imagínese usted, ¿cuánta plata perdió Camila en ese viaje fallido? Alrededor de 8 o 9 millones. ¿Le devolvieron la plata de la reserva del hotel? No me devolvieron absolutamente nada. Nada, o sea, yo perdí todo el dinero que con tanto esfuerzo pues estoy ahorrando y pues es muy injusto, sí, aparte de recibir el trato que recibimos allá sin alimentación, aparte pues los daños psicológicos que eso puede traer, daños físicos, porque allá pues obviamente haciendo un servicio de baño, aguantando hambre, en las condiciones que estábamos, porque era en unas colchonetas, o sea, diminutas que cabía medio una persona, pero pues sin moverse prácticamente y, o sea, con un plástico de aluminio, o sea, como una cobija, o sea, eso que va a arropar, o sea, yo no pensaba tanto en mí, porque pues obviamente no, pero pues los niños en esa situación, cómo se reían de ellos, cómo los trataban mal, o sea, no recibimos un trato digno y todo fue un infierno. Mire, ¿y hubo alguna presencia de funcionarios del consulado colombiano o de la embajada colombiana asistiéndolos? ¿Ustedes pudieron comunicarse con alguien? No, solo pudimos comunicarnos con algún familiar, solo con un familiar y digamos allá habían también como grupos de personas, 4 o 5 familiares, digamos esposos, hijos y pues solamente una persona podía hacer una llamada. Pues y sí. Ya los demás pues como que avísenle a la familia y listo, y no sabían nada más. Camila, lamentamos mucho el trato al que fue sometida, al que fueron sometidos los compatriotas llegando a México y ojalá se solucione la situación, que no es nueva, llevamos años en esta recepción de denuncias sobre malos tratos de las autoridades migratorias mexicanas a los colombianos. ¿Quedó con ganas de volver a México? No, la verdad no, porque fue todo un infierno y pues hasta ahorita ando recuperándose y pues mirando también cómo recupera pues el dinero que perdió. ¿Era su primera vez yendo a México o usted ya había estado allá? Era la primera vez, pero la verdad pues no quiero volver. Camila, ¿esta era su primera salida de Colombia?
Primera salida. Imagínese usted. Sí. 9:59, Camila. Primera experiencia. Imagínese, desagradable, negativa. Le agradezco mucho. Que esté muy bien. Muchas gracias, que estén bien. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Esta es noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Desde Medellín crece la indignación. Las imágenes que publica el canal Caracol son dolorosas de la forma en la que Timothy Alan Livingston, un ciudadano estadounidense de 36 años de edad, entra a un hotel, al Hotel Gotham, en El Poblado, con 2 niñas de 12 y 13 años de edad. Allí, al llegar las unidades de la Policía de Infancia y Adolescencia a este lugar, luego de la llamada de la comunidad, Silvia, ¿cómo es la historia del Homeless World Cup, que ha sido inspiración de una nueva película en Netflix, incluso participando Colombia en esa Copa Mundial? Exactamente,